tardes. Gracias por su presencia. Quiero informar sobre los avances en la investigación del feminicidio de Edith y al mismo tiempo ser absolutamente clara sobre lo que ocurrió, qué sabemos, qué omisiones identifican y qué estamos corrigiendo. Primero, sobre la orden de aprehensión. La Fiscalía solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra del vigilante del inmueble porque contamos con elementos sólidos que lo vinculan directamente a los hechos. No se trata solo de un dato, sino de un conjunto de datos de prueba que nos permitieron presentar ante un juez su probable participación. A continuación, quiero compartir lo que sabemos hasta este momento. Tenemos acreditado que el imputado tenía control total al acceso del inmueble, incluyendo la puerta principal, estacionamiento y sistema de cámaras. Se identificó que el sistema de cámaras fue deliberadamente desconectado entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, justamente en el periodo en el que la víctima ingresa y ocurre el hecho. Esta desconexión a la corriente eléctrica se puede hacer únicamente desde la caseta de vigilancia del edificio. En la caseta de vigilancia en el edificio tiene un espacio con vista a la entrada y un tapanco con un espacio de descanso. Este espacio de trabajo está bajo su control. Ahí se localizaron indicios de sangre en el tapanco, en la zona de descanso, en la escalera y en la parte inferior, con evidencia de que se intentaron limpiar estas áreas sin lograrlo completamente. Esto indica que es probable que la víctima haya sido atacada en el piso superior de la caseta y que el cuerpo de Edith fue arrastrado o lanzado por la escalera interna de la caseta. Adicionalmente, el imputado presentaba lesiones en la mano y rasguños en el abdomen, que constan en el certificado médico del imputado al momento de su detención, consistentes con la dinámica de lesiones que se observó en el cuerpo de Edith. La causa de muerte fue por heridas punzocortantes en el tórax, compatibles con un objeto tipo desarmador, como los que se han encontrado en la caseta de vigilancia y otros puntos de ocultamiento de objetos en el inmueble. Su conducta posterior también es relevante. Negó a la familia que la víctima hubiera estado ahí. Fue observado por parte del guardia del siguiente turno, realizando limpieza de la caseta con cubetas y trapeadores inusuales, como lo refirió en su entrevista. Asimismo, la empleada de limpieza del edificio localizó una cartera perteneciente a Edith en el bote de basura del baño de la caseta, a la que solo ella y los guardias tenían acceso cotidianamente, esto previo a la intervención de esta fiscalía. Por otro lado, en la inspección del lugar se localizaron también prendas y objetos personales de la víctima, así como una camiseta de manga larga de hombre con manchas hemáticas en un armario de productos de limpieza en el sótano. En una inspección posterior se localizó la bolsa de la víctima y un desarmador en un registro del drenaje. Este desarmador es consistente con el tipo de lesiones que presenta la víctima. También se localizaron los celulares de la víctima en los medidores de consumo de electricidad de la torre B del edificio. Todo esto se presume que se ocultó el 16 de abril en la madrugada, durante más cortes del sistema de videovigilancia en 3 intervalos específicos, entre la 1 y la 1:10 de la madrugada, entre las 3 y las 3:15 y entre las 5:10 y las 5:35 horas. Estos eventos son consistentes con una manipulación deliberada del sistema y se presume que tuvieron como finalidad ocultar el traslado, disposición del cuerpo y el ocultamiento de diversos objetos relacionados con los hechos.
Todos estos elementos en conjunto nos permiten hasta ahorita sostener una imputación sólida. Es muy importante tomar en cuenta en el momento en que nos encontramos en la investigación. Hoy en día se está llevando a cabo una audiencia de imputación, estamos en un plazo constitucional y esta fiscalía sigue investigando. Después, incluso si logramos una vinculación a proceso, seguiremos investigando ya que se abre un plazo para la investigación complementaria. Ahora bien, ¿qué ocurrió ese día? El 15 de abril, Edith salió de su domicilio con dirección al inmueble ubicado en Avenida Revolución 829 a las 16:16 horas. Ingresó al edificio a las 16:45. Las cámaras fueron desconectadas, como ya lo mencionamos, entre las 16:23 y las 17:44. En esta ventana de tiempo es en que consideramos que Edith fue privada de la vida, lo cual es consistente con el lapso de fallecimiento probable a partir de los dictámenes periciales derivados de la necropsia. Esa misma noche, alrededor de las 23 horas, su familia, al no tener noticia de ella, acude al inmueble y pregunta directamente al vigilante. El vigilante niega que Edith haya estado ahí. Al día siguiente, el 16 de abril, a la 1:10 de la madrugada, la familia se presenta al Centro de Búsqueda de la Ciudad de México a presentar su denuncia. Y aquí quiero ser muy clara sobre el camino de la familia y las omisiones que se han identificado por parte del personal de esta institución. La madre de Edith es entrevistada posterior al levantamiento de la denuncia y la emisión del fotovolante a las 4:25 de la madrugada del 16 de abril y proporciona el domicilio de Avenida Revolución 829 como el último punto al que su hija acudiría. Sin embargo, esa información no se incorpora correctamente en las primeras instrucciones giradas a la Policía de Investigación, la cual cambió de turno a las 9 de la mañana. Como consecuencia, la intervención en ese inmueble no ocurre como debió de haber sido de manera inmediata. El primer intento de presencia policial se da hasta las 8:30 del 16 de abril, cuando se acude a solicitar acceso al edificio y revisión de cámaras, lo cual no se logra en ese momento, ya que por indicaciones del guardia se requería autorización de la administración y ante la insistencia se logra esa autorización por parte de la administradora, que es contactada en la madrugada, es cuando ingresa. Esto implica una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato en específico y se acudió al domicilio, lo cual no se justifica de ninguna manera y será sancionado. En lugar de acudir de inmediato al domicilio señalado por la madre, se realizan otros actos de investigación desde el momento de la denuncia. Se obtuvieron cámaras del momento en el que sale de su domicilio para verificar con quién partió y se colocaron fotovolantes en la zona, se realizaron consultas a la empresa de transporte de aplicación para corroborar la hora y destino de Edith ese día, se consultaron bases de datos para búsqueda de personas no localizadas, accidentes, hospitales, emergencia y demás. Por otro lado, se ha señalado, y aquí quiero detenerme, ¿no? Y decirlo con toda claridad, es indignante que una familia haya señalado con precisión dónde buscar desde un primer momento y que no se haya actuado con la inmediatez que el caso requería. Por esos hechos, la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación y se determinó la suspensión de 3 servidores públicos, en tanto se define su responsabilidad. Se han señalado también actos de corrupción, como ya lo hemos mencionado aquí con ustedes y lo ha dicho la familia, tanto a la Fiscalía, ellos presentaron su denuncia formal, como públicamente. Hasta el momento se corroboró que hubo una interacción tanto presencial como por teléfono con el policía de investigación del primer turno que atiende el caso, sin que hasta el momento tengamos evidencia contundente de la solicitud de dinero, pero seguimos investigando este tema porque efectivamente hay indicios de que hubo interacción entre ambas partes. Es muy importante
tomar en cuenta y muy importante decir que este tipo de omisiones no pueden volver a ocurrir. Finalmente, sobre los señalamientos que han circulado en redes y medios, se ha difundido un video en el que aparece una persona, un abogado que reside en el inmueble con una mujer distinta, Edith, el día 7 de abril de este año. Sobre esta persona, la Fiscalía ha realizado verificaciones puntuales. Se tiene establecido que el día 15 de abril no se encontraba en el inmueble al momento de los hechos. De acuerdo a los registros, sale de su domicilio a las 9 de la mañana, regresa aproximadamente a las 21 horas y vuelve a salir a las 10 horas, regresa hasta las 23 horas acompañado de su esposa. Permanece en el inmueble durante toda la noche y al día siguiente sale nuevamente con su pareja rumbo al aeropuerto. Esta persona ya fue contactada y está siendo entrevistada en este momento por parte de la Fiscalía. Hoy tenemos tres cosas claras. Primero, una línea de investigación sólida con una persona detenida. Segundo, una reconstrucción de hechos que sigue detallándose a partir de las diligencias que están en curso. Y tercero, una revisión interna en curso por fallas que no debieron de ocurrir y la suspensión de 3 funcionarios de la Fiscalía. Estamos actuando en ambos frentes para garantizar justicia para Edith y para asegurar que la institución esté a la altura de lo que la ciudadanía exige. Muchas gracias. Tendremos 2 rondas de preguntas y respuestas y les recordamos, por favor, decir su nombre y de qué medio vienen. Gracias. Para adentro. Muchas gracias, alcalde Alberto Rodríguez de Uno TV. La pregunta es, ¿por qué hubo un arresto rápido sin explorar bien las pistas? La segunda es, ¿ya hay investigaciones sobre la supuesta empresa que ofrece empleo a través de redes sociales? ¿Ya se contactaron con esta supuesta empresa o persona que presuntamente llamó a la entrevista de trabajo? ¿Se sabe por qué hubo esta discusión entre el agresor y la víctima? Si pueden ir un poquito más lento nada más. Gracias. ¿Van a ampliar la investigación luego del video donde se aprecia el acoso en un elevador del edificio? ¿Y habrá más detenidos por el caso? ¿Me puede repetir la tercera pregunta, por favor? Saber si ya se contactaron con la empresa o persona que presuntamente llamó a la entrevista de trabajo. ¿Se sabe por qué discutieron el agresor y la víctima? También saber si van a ampliar la investigación luego del video donde se aprecia acoso en un elevador del edificio y habrá más detenidos por el caso o la investigación apunta a un asesino solitario. Muchas gracias. Gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jonathan Castro, del periódico La Razón. Preguntarle también, nos menciona que son 3 servidores públicos de la ¿serían de la Fiscalía todos o de qué otras instituciones? ¿Cuáles serían los señalamientos en contra de estos, según la responsabilidad? Si nos puede adelantar algo. Y también, bueno, especificar si son de la Fiscalía o si hay más también, por ejemplo, de la Comisión de Búsqueda o de alguna otra institución. En ese sentido, también preguntarle al comisionado Luis, pues ya habíamos hablado justo en alguna otra ocasión sobre este tema, la coordinación. ¿Está fallando esta coordinación justo con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a pesar de esta acción que ya llevó a cabo la jefa de gobierno para que estén más, compartan las informaciones? Son 15 horas, pudo haber tal vez rescatado, haber encontrado a Edith con vida, ¿no? En ese sentido. ¿Cuánto significarían 15 horas en ese sentido? Gracias. De manera respetuosa, les pedimos que hagan sus preguntas un poquito más lento para que puedan tomarla nuestros ponentes, por favor. Gracias. Buenas tardes, fiscal. Luis Piña, de los reporteros MX. Preguntarle en primera instancia si entonces, conforme lo que relató, se sabe que había una
relación o un conocimiento de parte de la víctima y quien atenta en contra de su vida. En otro ámbito también sale de la ecuación entonces lo que se mencionaba al principio de que había acudido a una entrevista de trabajo, puesto que, como lo comentaba, entonces pues quien comete o presuntamente comete este delito, pues sabía que iba a ir esta persona. Y por último, con base en estas omisiones que usted ya también ha reconocido, eh, se ha manejado mucho en estos días que debería de haber una reforma hacia las fiscalías. ¿Usted estaría de acuerdo en eso y qué propondría en ese sentido? Muchas gracias. Tú la agarras. Adelante. Ay, Gracias, fiscal. Buenas tardes. Arturo Sierra, ADN+. Primero, fiscal, preguntarle si nos puede pues, hacer mayores detalles. Mencionaba que ya se corroboró que fueron 15 horas de dilación para acudir a este lugar. ¿Qué pasó en esas 15 horas? ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no fue el personal? ¿Faltó personal? ¿Qué fue lo que falló ahí? También preguntarle al término de la audiencia inicial, el abogado del imputado señaló que aparentemente tenía huellas de golpes, de tortura, si le han informado algo de esta situación. Y también fiscal comentaba ahorita que aparentemente nos dio ya la hora en la que ingresó esta jovencita a este lugar y por lo que nos estaba explicando, este hombre, desde antes de que llegara o de que ingresara esta joven, ya había desconectado entonces el sistema de cámaras. Él ya tenía, por lo que parece entonces, planeado este feminicidio. ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe de eso, fiscal? Muchas gracias. Buenas tardes, fiscal Nayeli Ramírez de La Jornada. De 2 preguntas. La primera, si se tiene registro si la víctima había entrado al inmueble con anterioridad. Y la segunda, si dentro de las líneas de investigación se contempla la trata de personas. Por favor. Aquí termina la primera ronda de preguntas. muchas gracias. Agradecerles mucho. Creo que fueron preguntas muy puntuales que nos permiten ir a algunos detalles fundamentales en torno a los distintos. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Agradecerles mucho las preguntas. Vamos a responderlas de manera muy puntual. Primero, se menciona por parte de la primera pregunta, ¿por qué el arresto rápido? No se dice si se contan con algunas pistas. Creo que fui muy puntual en relación a todos los elementos, los datos de prueba con los que contaba esta fiscalía que nos permitieron poder ir ante un juez, porque es muy importante entender qué fue lo que justificó la detención del imputado, poder ir ante un juez, presentar los elementos probatorios, obtener una orden de aprehensión. Y también esto hace cuenta entender un poquito cómo funciona el proceso penal. Nosotros tenemos la oportunidad de solicitar órdenes de aprehensión cuando tenemos elementos o datos de prueba que justifiquen la probable responsabilidad de una persona. Si no implica todavía que se haya llevado a cabo el juicio, todavía después de la orden de aprehensión se lleva a cabo una audiencia de vinculación a proceso que permite abrir un proceso penal formal, que permite establecer un plazo de investigación complementaria y que permite a esta fiscalía poder realizar actos de investigación posteriores, muchos de ellos que incluso requieren autorización judicial. Por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con algunas pruebas genéticas, la obtención de muestra biológica del imputado, el análisis de telefonía, son pruebas que requieren autorización judicial que se pueden realizar únicamente cuando ya está abierto como tal este proceso. Entonces, sí decir de manera muy puntual que estamos siendo cuidadosos del debido proceso y que consideramos que esta fiscalía tenía elementos sólidos para pedir esa orden de aprehensión, actuar con inmediatez y también no permitir que el imputado se evadiera de la acción de la justicia. Por eso la detención la determinamos hacer en ese momento. También decir, se preguntaba sobre esta empresa
que ofrece trabajos, y esto vinculo a las preguntas que se hacían al final sobre el tema de trata. Decir que hasta este momento no tenemos ninguna información formal, digamos, que podamos corroborar de que haya habido oferta de solicitudes de trabajo. Sabemos efectivamente de esta entrevista que dio una mujer que fue contactada, le estamos intentando localizar para poderla hacer entrevistada, y decir que estos señalamientos nos los estamos tomando de manera muy seria. Tan es así que abrimos ya una carpeta de investigación en la Fiscalía de Trata de Personas que puedan indagar, ¿no?, si es que hubiera otras actividades delictivas, ya sea vinculadas o no. En ambos casos tenemos la obligación de investigar relacionadas con este inmueble, ¿no? Vamos a investigar de manera muy puntual estos puntos que han sido objeto de menciones públicas, pero decir que no tenemos corroborado este tema hasta ahorita. También decir, tampoco tenemos corroborado el hecho de que se haya contactado un trabajo. Efectivamente, sí hay, los familiares mencionan que Edith, eso fue lo que mencionó, que ella tiene una oferta de trabajo. Entonces, estamos trabajando también en esa línea de investigación para ver este tema, si se relaciona de alguna manera con los hechos en cuestión. Se preguntaba también por qué discutieron, eso sí, decir, no tenemos información todavía sobre esto, ¿no? Ya después, de manera muy puntual, cuando avance la investigación, podremos hacer mención de detalles que puede obtener esta fiscalía. Y se hablaba también, se preguntaba si se va a ampliar la investigación relacionada con este video que fue público. Como ya lo dijimos, sí, es una línea que definitivamente vamos a agotar. Lo decía yo, ya logramos no nada más identificar a este sujeto, quien ya tiene nombre y apellido, ya se le contactó, ya está siendo entrevistado. Va a ser fundamental identificar qué elementos aporta este sujeto en relación a esta conducta, efectivamente, que se identifica días antes en un video de cámaras en el elevador. Esa va a ser una línea de investigación que definitivamente vamos a agotar. Si bien hasta ahora no se identifica una relación específica con los hechos en cuestión, también mencioné en la intervención que tenemos también identificado cuándo estuvo este sujeto en el edificio. Él reside ahí con su esposa. Es muy importante que podamos agotar la línea de investigación que hace referencia a esto, y también en la investigación que se abrió por trata de personas, ¿no?, será objeto de indagatoria. Se preguntó también sobre los servidores públicos, fue la siguiente pregunta. Los servidores públicos, ¿quiénes son y por qué la suspensión? Y aquí es muy importante también cuidar el debido proceso, ¿no?, de las personas que están siendo investigadas por los hechos de omisiones y estas conductas relacionadas con servidores públicos. Es muy importante darles a ellos la oportunidad de defensa en el proceso, tanto administrativo, disciplinario, como si hubiera penal en relación a estos hechos, en el caso sobre todo de corrupción. Decir, se trata de un ministerio público quien no dio la información sobre el domicilio. Ya habíamos mencionado que alrededor de las 4:20 de la mañana se hizo una entrevista con la madre de Edith, se dio un domicilio puntualmente, y las instrucciones que se giraron hacia Policía de Investigación para que realizara las primeras diligencias no contenían esa información sobre el domicilio, y eso consideramos que es una omisión muy delicada. También el policía de investigación que atendió de inicio a las familias en el primer turno, este policía de investigación que es además señalado por actos de corrupción, y por eso también fue suspendido en lo que se sigue realizando la investigación. Y un segundo policía de investigación del siguiente turno, ya que no realizaron la visita al domicilio una vez contando con la información sobre hasta las 8:30 de la noche, como ya se refirió aquí. Esos son los servidores públicos que se identifican. Aquí le doy el uso de la voz porque entiendo que preguntaban también a la comisión sobre el tema de la coordinación. Gracias. Gracias, fiscal, gracias por las preguntas. Efectivamente, dentro de estas investigaciones sobre las omisiones de las cuales estamos hablando, incluyen también a personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Se ha dado
vista, estamos en comunicación con el órgano interno de control para poder investigar los actos de las 2 personas buscadoras que estuvieron en vinculación con la familia durante las horas del reporte. Hay que mencionar todas estas acciones de las que justamente habla la fiscal general, que se hicieron a partir del reporte y hasta que se hace una inspección en el domicilio de Avenida Revolución. Todas esas acciones se hicieron de manera coordinada entre las 3 instituciones que son parte del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. Y lo importante es mencionar que dichas acciones de investigación no tomaron en cuenta y no priorizaron el acto más importante, que consistía en acudir directamente al domicilio que fue aportado por la familia. Dentro de las acciones están la toma del núcleo mínimo para la obtención de datos para la búsqueda, la revisión de cámaras iniciales del C5, la revisión del registro de detenciones, la revisión del seguimiento de personas fallecidas en la Ciudad de México, la elaboración y difusión de fotoboletines y la solicitud de información a diferentes instituciones, así como la difusión y publicación en redes sociales de la información de la persona desaparecida. Todas estas acciones que se hacen desde el momento en que se recibe el reporte y hasta el momento en que se hace la investigación, la inspección en el domicilio de Revolución, se hicieron de manera coordinada. Lo que es evidente es que muchas de estas acciones eran innecesarias frente a la prioridad que se debió dar a acudir al domicilio de Avenida Revolución. Y dichas acciones se han hecho de manera coordinada entre las instituciones, y de esa manera es que la investigación no solo abarca a los elementos de Policía de Investigación y Ministerio Público, sino también a las personas buscadoras que recibieron este caso. Gracias, comisionado. Continúo con las preguntas que se hicieron. Si había una relación entre el imputado y la víctima. No tenemos identificado que haya una relación. Todavía no hemos logrado acreditar que hubiera ¿no? Digamos, algún tipo de conocimiento entre estas 2 personas. Forma parte, evidentemente, de las líneas de investigación que estamos agotando. Y se preguntaba, ahí mismo sale de la ecuación el tema de que haya acudido a una entrevista. No necesariamente sale de la ecuación. Efectivamente, hay una línea de investigación, ¿no? Que hace referencia a que la interacción que hubo fue más bien en la caseta, que no necesariamente fue a uno de los departamentos, pero esta línea de investigación relacionada con la entrevista la tenemos que agotar y se está haciendo a partir de los distintos actos de investigación. Yo hablaba que estamos realizando en este momento. Sí, es muy importante dejar eso claro. No es que hayamos detenido a esta persona, a este probable responsable, y que la investigación ahí termine. La investigación apenas comienza, ¿sí? Y es fundamental para nosotros tanto acreditar la responsabilidad de este sujeto, vencer su derecho a la presunción de inocencia, hoy en día en una audiencia inicial y después en un juicio, y cuidar mucho la investigación para agotar todas las líneas de investigación para determinar si este sujeto actuó solo o actuó con alguien más. Esto responde a otra de las preguntas que se hacía, ¿no? No tenemos ahorita información como parte de la investigación de que alguien más haya participado en estos hechos, pero es una línea fundamental que hay que agotar, ¿no? Y lo vamos a hacer para ver si hubo encubrimiento por parte de alguien, entre otras cosas. Se han hecho diversas entrevistas, por ejemplo, a residentes del edificio. Este es un edificio residencial, ¿no? Con varias torres, con muchos departamentos. Estamos haciendo una investigación muy puntual, muy objetiva y muy sólida. Y sí decir, porque a mí me parece muy serio los señalamientos que ha habido y que a veces no se hacen incluso sin pensar y ver qué elementos, con qué elementos cuenta la institución de fabricación de culpables. De ninguna manera. Y lo niego categóricamente, esta fiscalía va a fabricar culpables. Si decidimos detener a esta persona con orden de aprehensión fue porque contábamos con elementos sólidos para acreditar su probable responsabilidad y vamos a continuar investigando. Se preguntaba también, y creo que es una pregunta muy oportuna, esto da cuenta de una reforma que requieren las fiscalías y decir que sí, que efectivamente esto da cuenta
de problemas estructurales, ¿no? Con los que cuentan las instituciones de procuración de justicia, problemas estructurales que ya conocíamos, que yo personalmente conocía a la hora de asumir este encargo tan importante, que tenemos todo un plan de trabajo para poderlas atender, ¿no? Una a una, temas de corrupción, algunos temas de falta de personal, temas de procesos que no deben de ser burocráticos, sino sustantivos. Este es un ejemplo de eso. Las investigaciones no pueden ser burocráticas. Lo que pasó en este caso es que sí se abrió una investigación, sí se realizaron actos de investigación, pero no se vio lo más importante. Había un domicilio al que había que acudir y se priorizaron otras cosas. Se priorizó ir al domicilio donde la víctima salió, identificar cámaras cercanas al domicilio. ¿Por qué? Porque se detonó una investigación burocrática y no sustantiva que hiciera hincapié en las necesidades de este caso. Y la realidad es que ese es uno de los problemas con los que lidiamos en las instituciones de procuración de justicia, que muchas veces tenemos, sí, apertura de carpetas de investigación, pero a veces las investigaciones son burocráticas y no atienden el caso a caso. Lo sabíamos desde que llegamos, tenemos todo un plan para poder hacer la reestructura, todo un plan que atiende el tema de la corrupción. Ojalá pudiéramos llegar y que todos estos problemas desaparecieran, nada más por voluntad, por trabajo en los primeros meses. Pero el trabajo es más difícil que eso. El trabajo requiere repensar los procesos que tenemos en estas instituciones, requieren capacitar mejor a nuestro personal, sensibilizarlo, y en esto estamos trabajando. Estamos trabajando para transformar esta institución de procuración de justicia y estamos claros que este trabajo se tiene que hacer con esta y todas las fiscalías del país. Definitivamente son un eslabón fundamental de la cadena de justicia y tenemos que atenderlas. Y no es nada más un tema de una reforma legal, ojalá nada más volteáramos a la ley, tenemos una nueva ley de fiscalías y con eso se acabó el problema. No es un tema nada más de reformas, es un tema de repensar los procesos, de reestructurar las áreas, de capacitar de nuevo, de sensibilizar. Todo este trabajo no se está haciendo desde la fiscalía y por eso este tipo de casos nos frustran mucho, ¿no? Nos apenan, ¿no? Y nos frustran como titulares de una institución que está en transformación. ¿No? ¿Por qué? Porque para nosotros significa también dar pasos atrás y significa, claro, evidenciar que definitivamente necesitamos seguir trabajando para atacar estas problemáticas. Creo que con esto respondo a las primeras preguntas. Vamos a continuar con nuestra segunda y última ronda de preguntas y respuestas. Les reiteramos, por favor, den su nombre y el medio al que representan. Asimismo, les pedimos de manera atenta, hagan sus preguntas de manera pausada. Gracias. Hola, buenas tardes. César Cervantes de Grupo Radio Centro. Entonces, la pregunta es, ¿actuó en la línea de investigación, este sujeto actuó solo? Porque por los tiempos que está dando, que a las 16:23 él apaga las cámaras cuando todavía no llegaba Edith y después las apaga a las 16:44. Entonces parece que él ya la esperaba específicamente a ella y que pues al parecer, no sé si la línea de investigación o como están haciendo la investigación va resultando así, que él es el que hizo la publicación para la solicitud del empleo y que Edith Guadalupe fue la que llegó, así va la línea de investigación. Y por otro lado también, ahorita como decía, pues, se necesita una reforma en la institución, pero ¿cuánto tiempo va a tardar? El día de mañana puede haber otra omisión, puede haber otro acto de corrupción, se va a hacer algo más riguroso en la evaluación de los elementos de la fiscalía, porque si va a tardar mucho todavía, mañana nos volvemos a presentar con otro caso igual. Entonces, sí entiendo el enojo que usted tiene, fiscal, pero ¿hasta cuánto más? ¿Cuántas personas o cuántas mujeres más van a tener que, pues, morir hasta que la fiscalía realmente haga algo? Porque no nada más se trata de decir, hacer una reforma, hacer esto, pero ¿cuánto tiempo más? Usted ya lleva un año en el puesto y no ha pasado nada. Gracias. Muy buenas tardes, fiscal. Juan Antonio Jiménez de Grupo Fórmula. Sí, acá estoy. Juan Antonio Perdón. Jiménez de Grupo Fórmula.
Le quiero preguntar si podemos conocer cuál fue la causa del por qué Juan Jesús mató a Edith Guadalupe. ¿Qué fue lo que lo motivó para privarla de la vida? Uno. Dos, también quisiera preguntarle si no se nos ha comentado nada acerca de la investigación hacia el móvil de la víctima. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podríamos saber en esta sábana para que nos lleve a la completa identificación de toda esta situación de tanta lástima que ha dado en la sociedad? Y tres, ¿qué le respondería usted a todas las personas que ha habido críticas en torno a estas investigaciones que ha llevado la Fiscalía, sobre todo en redes sociales? Gracias. Buenas tardes, fiscal. Eric López de la Silla Rota. Dos preguntas. En la línea de investigación se ha determinado si el presunto feminicida tiene antecedentes y se está investigando a la empresa de seguridad a la cual pertenecía. Y segundo, Si tiene antecedentes. sí, si tiene antecedentes y si, bueno, la empresa a la que pertenecía, porque me imagino que no sé si está contratado por la propia administración o una empresa de seguridad. Y segunda, es la persona que tomó la declaración inicialmente de la familia, ¿qué ha dicho respecto a la investigación? ¿Por qué no atendió de inmediato a la solicitud de búsqueda de la familia? O sea, ¿cuál fue la excusa que él plantea o cuál es el argumento que él está dando para no buscar de inmediato a Edith? Gracias. Gracias. Sandra Argüelles de Telediario Canal 6. Fiscal, ¿estas 15 horas de dilación hubieran hecho alguna diferencia? La familia, obviamente, para ellos hubiera sido una luz de esperanza. Entonces, estas 15 horas pudieran representar un cambio en este final pues, tan terrible en la historia. Y dos, ¿se puede informar algo más sobre el otro sujeto que aparece en los videos, él a qué se dedicaba? No sé, hay información, porque de acuerdo a algunos mensajes, pues este hombre llevaba constantemente chicas al edificio. Entonces, ¿se puede dar algo más de información sobre él? Gracias. Adelante. Gracias. Hasta aquí dejamos la segunda ronda de preguntas y escuchamos las respuestas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, y una disculpa porque me hizo falta atender dos preguntas más que se hicieron en la ronda anterior y las voy a concatenar también con estas. Primero se preguntan desde la ronda anterior y ahora lo vuelven a preguntar las excusas o cuál es la razón que dan los servidores públicos que intervinieron en este caso y ahora están siendo investigados. Básicamente, pues lo que dicen es que se priorizaron otros actos de investigación, que sí se investigó, pero que realizaron otros actos, ¿no? Y ahí está, ya mencionaba el comisionado distintos actos de investigación que se realizaron. Yo mencionaba desde la intervención anterior, el problema fue que se hizo una investigación burocrática, ¿no? Tomando en cuenta en general las acciones que se deben de realizar en todos los casos, que generalmente empezamos desde el momento en que se ve por última vez a la víctima, de ahí se hace una investigación hasta dónde pudo haber ocurrido, con la diferencia que en este caso ya teníamos un domicilio al cual se tenía que acudir, ¿no? Entonces lo que se dijo es, pues sí se realizaron otros actos de investigación y posteriormente se iba a acudir a este domicilio. Ese es el problema que identificamos. Y luego se pregunta sobre el tema de bueno, se pregunta si se pudo haber evitado. De acuerdo a la información que tenemos, yo lo mencionaba en la intervención, esta fiscalía considera que el homicidio, a partir de las pruebas con las cuales contamos, ocurrió entre las 16:23 y las 17:44 horas, ¿no? Es decir, varias horas previas a que la familia acudió a la fiscalía, lo cual de nuevo no justifica de ninguna manera el retraso en la intervención que tuvimos. También se preguntaba
sobre se desconectó antes las cámaras de vigilancia y la respuesta es efectivamente, se desconectaron antes las cámaras de vigilancia, antes de que la víctima acudiera. Esto puede tener distintas explicaciones y es muy importante no entrar al campo de la especulación, ¿no? Lo que sabemos con datos objetivos, ya después con la prueba indiciaria podemos construir una teoría del caso que nos permite establecer móviles. Nos preguntan de móviles, ¿cuál es la razón? Bueno, esa información la podremos únicamente ir construyendo a partir de las distintas pruebas que se van obteniendo. ¿Qué sabemos hoy en día? Que efectivamente se desconectaron las cámaras previamente, ¿no? Que la víctima subió al tapanco, a la zona de descanso en esta caseta de vigilancia de 2 pisos y que muy probablemente en la caseta de vigilancia fue atacada. Como ya lo decía, ahí se encontraron rastros de sangre en la parte superior, en el tapanco, después en la escalera y en la parte inferior de la caseta de vigilancia. Se preguntaba también, y esta es una pregunta que se hizo en la ronda anterior sobre estos señalamientos que ha habido por golpes al imputado, incluso se ha mencionado la tortura y también ser muy enfática en relación a esto. Estamos supervisando, ¿no? De manera directa la investigación para que no haya violaciones al debido proceso, mucho menos un caso de tortura o de golpes hacia el imputado. Se niega de manera categórica que esto haya sucedido. No hemos recibido hasta ahora una denuncia formal. Por supuesto que en el caso en que la haya, se va a investigar con toda claridad. Y se preguntaba también sobre el vigilante, a qué empresa pertenecía, ¿no? No sé si en este caso fiscal pudiera ahondar sobre este punto. Adelante. Buenas tardes. La fiscalía está verificando directamente con la administración del edificio, quien ha estado con nosotros acompañándonos en algunas inspecciones que se han realizado, solicitándoles a ellos contratos, antecedentes, archivos, bitácoras y todo lo que sea necesario para los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, así como entrevistas también a la otra persona de seguridad, la cual ya se llevó a cabo, para verificar si hay algún antecedente y cómo llevaban a cabo esa seguridad, cómo entraban los visitantes, cómo entran los vecinos y todos los datos de prueba para que podamos verificar bien los antecedentes de él. Muchas gracias. Gracias. No, todavía no tenemos bien establecido si era un contrato directo con la administración o si pertenecía a una empresa. Si él era de una empresa de seguridad y contratado por la administración, no, todavía no. Ahorita estamos verificando todo eso. Gracias. Muy importante la última pregunta que se hacía en torno a, bueno, ¿y cuánto va a tardar esta transformación? ¿No? Y decir, ojalá pudiera dar yo una respuesta muy concreta. Se trata, ¿no?, de 12 meses, de un año. Es una pregunta complicada de responder porque la transformación tiene que ser muy profunda y en distintos ámbitos. Lo que sí tengo que contestar es, tenemos que comprometernos a hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar que estas cosas pasen, definitivamente. Y decir también, porque en la misma pregunta se dice, y no ha pasado nada, y ahí sí difiero de esto. Yo creo que sí ha habido cambios fundamentales en esta institución y justamente una de las cosas en la que hemos avanzado es en el tema de tener mejores investigaciones de feminicidios, ¿no? Y esto lo concateno con señalamientos que se han hecho públicamente, que creo muchas veces también se hacen a la ligera de, bueno, la fiscalía en este caso solo detuvo al responsable porque había presión. Y creo que los datos dicen otra cosa. Y voy a hablar específicamente de los casos de feminicidio que tenemos hasta marzo. Tenemos 44 feminicidios, perdón, esto de datos del 2025, 44 feminicidios, de los cuales 42 fueron judicializados. Todas las investigaciones de feminicidio que llegan a esta fiscalía las tomamos de manera seria y se están obteniendo resultados, se están mejorando las investigaciones, se están dando con los responsables y estamos, ¿no?, logrando en todos estos casos detenciones de los probables responsables y judicializaciones, así como transformaciones en distintos ámbitos. Creo que no es momento de hablar de eso, pero
sin desconocer que evidentemente faltan muchísimas cosas por trabajar, por mejorar, y a lo que estamos comprometidos es, por lo menos en lo que dure nuestro encargo, vamos a trabajar hasta el cansancio para poder combatir esas deficiencias históricas, para poder tener una institución mucho más fuerte, para tener una institución que realmente le pueda responder a las víctimas que se acercan con nosotros para buscar justicia. Damos por concluida esta conferencia de prensa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México agradece a todas y a todos su presencia.